Y como pueden ver, Linux Mint Cinnamon pasó de ser esto a esto, al estilo macOS personalizado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de este canal Einer Chavarría. El día de hoy vamos a instalar Linux Mint Cinnamon en una partición del disco junto a Windows 10 y lo vamos a personalizar como macOS. Ok, lo que tienen que hacer es descargarse la imagen ISO. Yo les estaré dejando el link en el primer comentario fijado, y también Rufus para bootear la memoria USB. El proceso de booteo no lo voy a enseñar en este vídeo porque ya lo tengo en un video, así que se los dejo también por si no saben cómo hacerlo. Se los dejo en el primer comentario fijado. Sin más que decir, comencemos. La versión que vamos a instalar es Linux Mint Cinnamon 21.1. Esa es la versión que vamos a instalar. Lo que tienen que hacer para descargarse Linux es ir al link de descarga que les estaré dejando en el primer comentario fijado. Les va a tirar a esta página de acá. Ok, los va a llevar a esta página de Linux Mint. Van a bajar un toque y como pueden ver esta opción de acá, Cinnamon Edition. Ok, aquí es donde van a dar en Download. Dan acá en Download. Para comentarles que lo voy a instalar en esta laptop que tiene 2 GB de RAM y tiene un procesador Intel Celeron. Ok, y tiene un disco duro mecánico. Vamos a instalarlo en una partición junto a Windows con 70 GB. A ver cómo nos va con este Linux. Tienen que descargarse la versión Cinnamon. Una vez estando acá en la página de descarga, vamos a bajar un toque abajo. Bueno, como pueden ver acá pesa aproximadamente 2.5 GB. Ok, eso pesa. Vamos a bajar abajo para iniciar la descarga. Vamos a bajar a buscar el idioma español. Ok, ese es el que voy a descargar. Como pueden ver, aquí hay dos opciones. Vamos a descargar esta última que dice Oficina de Software Libre. Ok, voy a descargar esta versión de acá. Dan un clic y empezará la descarga. Como pueden ver, ya empezó a descargarse acá, así que ustedes lo van a descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo descargado. Voy a cancelarlo y listo. Ahora cerramos esta página de acá. Acuérdense que les voy a estar dejando el link en el primer comentario fijado. Y ahora lo que tienen que hacer, después de descargar la imagen ISO, les va a aparecer en la carpeta descargas y la pueden pasar al escritorio para bootear. Como les dije, yo no voy a dar el booteo, así que ahora lo que tenemos que hacer es crear la partición para instalar este sistema operativo. Bien, para crear la partición, ahora nos vamos a menú inicio, damos clic derecho, acá en el icono de menú inicio, y ahora nos vamos a donde dice administración de discos. Damos un clic ahí. Una vez estemos acá en el administrador de discos, aquí vamos a crear la partición. Como pueden ver, yo tengo dos, la de Windows y el reservado para el sistema. Ahora vamos a dar clic derecho acá y vamos a dar en reducir volumen. Ok, vamos a crear una partición en este volumen de acá. Ok, como pueden ver, acá ya me apareció la ventana para reducir. Aquí vamos a dar a seleccionar esta opción de acá para reducir. Voy a reducir 70 GB, que son 71.680. Ok, voy a escribir 71.680, que es lo que equivale a 70 GB. Vamos a dar en reducir. Una vez le dimos en reducir, aquí nos dejó las 70 GB que habíamos seleccionado. Ahora damos clic derecho y damos en nuevo volumen simple. Damos siguiente, siguiente, siguiente. Mi laptop está que se muere, así que casi no puedo hacer estos procesos porque también estoy grabando. Así que bien, vamos a ver si funciona esto. Una vez le salga este asistente, van a dar en siguiente. Y aquí está lo que van a reducir, dan en siguiente. Aquí también vamos a dar en siguiente. Aquí lo dejamos a como está y damos en siguiente. O en esta pestaña de acá también pueden cambiar el nombre. Ok, yo le escribí Linux Mint y lo dejo así. Le doy el nombre Linux Mint y le doy en siguiente. Una vez le hayan dado en siguiente, les va a aparecer esta ventana con ese mensaje con todos los datos. Y vamos a dar en finalizar. Una vez dimos en finalizar, aquí se está creando la partición y listo. Como pueden ver, ya tenemos la partición creada, Linux Mint de 70 GB, y tiene que quedarle en correcto partición primaria para que le funcione. ¿Ok? Cuando tienen un disco en MBR solo pueden crear 4 particiones primarias. Cuando tienen un disco MBR, cuando tienen un disco GPT sí pueden crear las que ustedes quieran, pero yo tengo un disco MBR, así que si les dice correcto partición primaria, ahí pueden instalar Linux Mint. Bien, ahora cerramos esto y me fui a archivo a ver
que la partición estuviera creada correctamente, y como pueden ver ya está creada. Ahora sí, voy a grabarles la pantalla y vamos a empezar la instalación. Como les dije, tienen que bootearse la imagen ISO en una llave Maya o un pendrive para que así puedan instalárselo. Si no saben cómo hacerlo, yo les dejo el video en el primer comentario fijado. Así que voy a reiniciar y empezamos la instalación. Ya con el pendrive insertado, para que después arranquemos desde el pendrive, ¿ok? Vamos a reiniciar. Una vez reinicie, yo voy a presionar la tecla F9, que es la tecla que me dice o me permite elegir el menú de arranque. Ustedes tienen que seleccionar F2 o F11 según el PC o laptop que tengan. Si no saben cuál es la opción o qué tecla es, solo se van al navegador, escriben el nombre de su laptop o PC y ahí les va a aparecer la opción de entrar al menú de booteo o el menú de arranque. Una vez apagada, ahí sí presiono la tecla F9 y listo. Como pueden ver, ya entré al administrador de arranque. Ahora vamos a bajar a seleccionar la unidad USB, que es donde tengo instalado Linux o booteado, y damos un enter. Ahora vamos a seleccionar la primera opción, está Linux Mint. Como pueden ver que tengo la versión 21.1 Cinnamon, que es de 64 bits. Y vamos a esperar a que empiece el proceso de instalación. Acuérdense que vamos a instalar Linux Mint junto a Windows 10. Y listo, como pueden ver inició. Ahora vamos a dar en instalar esta que nos aparece acá. Ok, vamos a darle ahí para instalar. Vamos a dar un doble clic. Y vamos a esperar a que inicie el proceso de instalación. Ok, como pueden ver ya está cargando el proceso de instalación. Aquí vamos a elegir el idioma. Obviamente yo tengo español, doy en continuar. Aquí el idioma del teclado, dejo español y lo doy en continuar. Aquí vamos a instalar los códecs multimedia. Marcamos aquí y damos en continuar. Como pueden ver, acá arriba me da la opción de instalar Linux Mint junto a Windows 10. Aquí dice que al final podré elegir qué sistema operativo iniciar. ¿Ok? Yo voy a dar acá donde dice más opciones. Voy a marcar aquí porque acuérdense que yo ya creé una partición que era para Linux Mint. Vamos a dar en continuar. Y aquí en esta parte voy a seleccionar la partición que había creado. ¿Ok? Aquí voy a seleccionar mi partición. Aquí en esta partición es lo reservado para el sistema. En este tengo instalado Windows. Y en esta última tengo la partición que yo creé. ¿Ok? Eran 70, pero es la que más coinciden con las características. ¿Ok? Por eso es bueno que apunten cuántas megabytes le dan a la partición para instalar este sistema operativo. ¿Ok? Como pueden ver acá arriba que me dice que la opción 3 tiene 75.2 GB. Entonces voy a seleccionar la opción 3, que es esta de acá. Selecciono aquí y le voy a dar donde dice cambiar. Acá dejamos el tamaño por defecto. Allí lo dejamos por defecto. Y aquí vamos a seleccionar sistema de fichero XT4. Damos OK. Y acá en el punto de montaje vamos a seleccionar este slide. Ok. Acá en sistema de fichero XT4, que es el tradicional. Y acá elegimos el punto de montaje, que es este slide. Ok. Ahora damos en OK. Y listo. Ahora que dice que debe guardar los cambios previos antes de que pueda seleccionar un nuevo tamaño de la partición. Le damos en continuar. Y ahí está creando el sistema de ficheros. Y listo, como pueden ver, tienen que esperar un buen rato a que él termine de hacer el formateo. Y una vez haya terminado eso, ahora sí le van a dar en instalar ahora. Voy a dar en instalar ahora. Voy a dar en continuar. Y ahora sí vamos a elegir el país de donde ustedes se encuentran. Yo me encuentro en Costa Rica, así que elijo Costa Rica, doy en continuar. Y aquí vamos a crear el perfil, ¿ok? Acá vamos a dar en continuar. Ya una vez creado el perfil. Y va a empezar a copiar los archivos, ¿ok? A instalarse. Así que aquí tenemos que esperar un buen rato.
Ok, como pueden ver ya la instalación terminó. Ahora vamos a reiniciar ahora. Aquí vamos a presionar Enter para quitar el pendrive. Y como pueden ver, acá seleccionamos Linux Mint o elegimos Windows 10. Ok, podemos elegir Windows 10 o Linux Mint. Ok, vamos a dar un Enter en Linux. Esto va a arrancar con el grupo de Linux Mint. Tienen que instalar primero Windows y enseguida Linux, si no, no va a funcionar. Porque Windows no nos deja arrancar Linux si instalamos primero Linux y después Windows. Bien, aquí vamos a escribir la contraseña. Damos un Enter y vamos a esperar a que inicie el sistema. Aquí nos da la bienvenida. Como pueden ver, acá estamos en la pantalla de bienvenida de Linux Mint. Tenemos Linux Mint 21.1 Cinnamon de 64 bits. Ok, si ustedes no tienen una red Wi-Fi o no les aparece acá para conectarse, lo que tienen que hacer es compartir internet por medio de un cable USB. Yo voy a compartir con un cable USB que es de mi teléfono, y para así instalar el controlador del Wi-Fi. Ok, si no compartimos internet con un cable USB o con la conexión Ethernet, no vamos a poder instalar el controlador para el Wi-Fi. Bien, voy a compartir internet y como pueden ver ya se conectó. Ok, para compartir internet por medio de un cable USB desde el teléfono tienen que tener activada la depuración USB para poder compartir. Ok, bueno, así es mi teléfono, entonces por eso se los digo. Bien, una vez estando acá en bienvenida, vamos acá donde dice primeros pasos y vamos a instalar el controlador. Acá donde dice gestor de controladores, si ya han cerrado esta ventana, lo que tienen que hacer es irse acá a inicio y aquí buscar gestor de controladores. Ok, acá les aparece, dan un clic ahí y se va a empezar a iniciar el gestor de controladores. Vamos a cerrar esta ventana de bienvenida y aquí vamos a esperar a que nos busque los controladores. Un controlador que tenemos que instalar es el controlador del Wi-Fi. Como pueden ver, acá nos apareció. Ahora vamos a dar acá donde dice el de arriba. La primera opción es el controlador mío. Ok, es este de acá, porque aquí dice no usar este dispositivo. Entonces marco el de arriba y le doy en aplicar los cambios. Aquí escribimos la contraseña, damos en autenticate, que es autenticarnos, y vamos a esperar. Ahí empieza a descargar el controlador, entonces nada más nos toca esperar que descargue para que se instale. Acá me dice que es necesario reiniciar el equipo para completar los cambios, así que yo voy a reiniciar y después seguimos con el video tutorial. ¿Ok? Como pueden ver, ya acabo de reiniciar y ya inició el sistema. Ahora vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Vamos a dar clic aquí y como pueden ver ya me detecta las redes inalámbricas. ¿Ok? Vamos a dar aquí, conectarme a esta red de Poco. Escribimos la contraseña. Estamos en conectar. Listo, como pueden ver ya se conectó a una red. Ya se conectó a la red Wi-Fi. Y así pudimos instalar el driver de Wi-Fi. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es mover esta barra de aquí. Vamos a mover esta barra, damos clic derecho sobre ella y vamos a dar en mover. Y vamos a posicionarla acá en la parte de arriba. Damos clic ahí y listo, como pueden ver ya se ha movido arriba. Damos clic derecho sobre ella y vamos a dar en configuración del panel. Ok, damos clic ahí. Y aquí vamos a reducir el tamaño de los iconos. Vamos a dejarlos un poco más pequeño así y listo. Vamos a cerrar esto y nos quedaría así. Bien, ahora vamos a ir a archivos. Y aquí en archivos, aquí tenemos que tener dos carpetas, ¿ok? En carpeta personal, vamos a ir aquí y vamos a dar clic derecho y vamos a dar mostrar archivos ocultos, ¿ok? Vamos a dar mostrar archivos ocultos.
Y aquí tenemos que tener dos carpetas, .times, que como pueden ver está acá, pero tenemos que tener una que se llama .icons, que tampoco, que esa sí no está aquí. Vamos a crearla, clic derecho sobre un espacio vacío, crear nueva carpeta, y aquí le vamos a escribir .icons, ok. .icons ahí, y la dejamos ahí, ya está creada .icons y .times. Bien, cerramos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar los repositorios. Vamos a ir a la terminal. Una vez estando acá, vamos a escribir sudo apt update. Damos un enter. Para hacer esto tenemos que tener conexión a internet. Vamos a escribir la contraseña. Y ahí empieza a actualizar los repositorios. Vamos a esperar a que termine eso. Bien, una vez terminado, ahora lo que vamos a hacer es poner el famoso dock estilo Mac OS acá. Bien, acá en la terminal, aquí mismo, vamos a escribir sudo apt espacio install espacio plan, ok. Ahora sí, ahí está esperando a que instale. Y después damos una S para continuar. Y damos enter. Listo, ya terminó. Ahora vamos a verificar que esté instalada. Vamos a ir al menú inicio y vamos a escribir plan, ok. Como pueden ver, acá tenemos instalada, listo. Bien, ahora acá en menú inicio vamos a abrir la aplicación aplicaciones de inicio, ok. Como pueden ver, es esta que está acá. Damos un clic ahí. Y ahora sí podemos cerrar la terminal. Y aquí vamos a dar en más. Elige una aplicación. Damos clic ahí. Y aquí vamos a elegir plan, ok. Esta de acá la seleccionamos y damos en añadir. Como pueden ver, ya está añadida acá. Bien, esto es para que inicie con el sistema. Ahora cerramos esto de acá. Ahora sí, vamos a abrir plan, ok. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es abrir acá el menú inicio y buscar plan, ok. Y vamos a abrir. Damos un clic sobre plans. Y como pueden ver, se nos abre esto de acá. Bien, ahora vamos a personalizar esto. Vamos a arrimar el mouse acá sin que eso se abra. Aquí, como pudieron ver ahí, sin que abra lo de arriba. Ahí. Si ya aparece lo que dice en blanco arriba, eso no tiene que aparecer eso. Clic ahí y damos en preferencias. ¿Okay? A ustedes no les va a aparecer así, que se va a aumentar esto, porque esto de acá va a estar así desactivado. Le va a aparecer así. ¿Ok? Entonces dan clic aquí. Casi que les aparezca esto de acá. Déjenme un toque. Ahí, tiene que aparecerle esto de acá. Intentan acá esta esquina hasta que les aparezca preferencias. Bueno, se van a preferencias y activan esto, escala de iconos. Activan eso y la escala de iconos es para que él haga el zoom, ¿ok? Bien, una vez hecho esto, dejamos la barra así y acá en agregados podemos agregar hasta la papelera acá abajo, ¿ok? Yo la tengo agregada ahí, entonces, bueno, ustedes agregan lo que ustedes quieran de acá y cierran. Listo, tenemos esta barra ahora acá. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es irnos al navegador. Una vez acá en el navegador vamos a escribir aquí cinnamon.look, ¿ok? Vamos a escribir cinnamon.look y vamos a entrar, damos un enter para entrar. Vamos a entrar acá en la primera opción, cinnamon.look. Damos un clic ahí. Bien, una vez acá en esta página, vamos a donde dice Fui Icons Stem, esta opción de acá. Ok, vamos a dar un clic ahí. Fui Icons Stem. Y aquí vamos a ir a donde dice Rating, ok. Damos clic en Rating. Y buscamos Waysure Icons Stem, ok. Vamos a buscar acá abajo. Aquí está, como pueden ver es esta de acá. Waysure Icons Stem. Damos un clic sobre esta opción de acá. Es este que nos aparece acá. Ahora sí, vamos a donde dice Download, esta opción de acá. Damos clic ahí. Y vamos a elegir esta opción de acá que dice 01 Waysure Tar XZ. Damos clic ahí para descargar. Y damos donde dice Download.
Listo, como pueden ver acá se está descargando. Listo, como pueden ver se descargó. Vamos a dar aquí en abrir, aquí donde sale la carpetita. Y como lo pueden ver lo tenemos acá. Damos doble clic sobre él. Y vamos a dar en extraer, extract dice aquí, pero a ustedes no sé si les aparezca extraer. Damos clic ahí. Y aquí vamos a elegir la carpeta Home, que es la carpeta personal. Ok, damos a Home. Y aquí elegimos la carpeta. Si a ustedes no les aparece, entonces acuérdense de dar clic derecho y mostrar archivos ocultos. Ok. Sobre un espacio en blanco aquí abajo, si no les aparecía, dan clic derecho y se van a mostrar archivos ocultos. Como pueden ver les va a aparecer así. Si les apareciera así, dan clic derecho y se van a donde dice Show Hidden Files, que es mostrar archivos ocultos. Damos clic ahí y listo. Ahora sí nos tiene que aparecer .icons. Aquí está. Damos doble clic sobre él. Y vamos a extraer aquí. Damos extract. Vamos a esperar a que traiga eso. Listo, como pueden ver ya se extrajo. Vamos a dar en cerrar. Cerramos esto de acá y minimizamos esta ventana. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos acá donde dice GTK 3-4 times. Damos un clic ahí para los temas. Damos acá donde dice rating. Y aquí buscamos este tema que se llama Waysur GTK Times, ok, este de acá que tiene la manzanita. Damos un clic. Y vamos a dar en Download, aquí. Damos un clic ahí. Y vamos a descargar este que es Waysur Link Tar XZ. Este que está acá, vamos a dar un clic ahí para descargar. Y damos en Download. Listo, una vez se haya descargado, vamos a ir a la carpeta o damos aquí para abrir. Damos doble clic sobre él. Vamos a dar en extraer acá arriba. Y damos aquí, vamos a la carpeta Homes. Y en vez de pegarlo en .icons, vamos a pegarlo en .times, ok, esta que aparece acá. Si a usted no le aparece, acuérdense de mostrar archivos ocultos, ok. Clic derecho, mostrar archivos ocultos. Vamos a abrir .times y vamos a extraer aquí. Damos acá en extraer. Y listo, como pueden ver, se extrajo el tema acá. Bien, cerramos esto. Si ustedes quieren tener otros temas y no solo el tema claro, pueden descargarse todos estos que están acá. El resto, 1, 2, estos otros 3 se los pueden descargar si ustedes gustan. Y así para después, como activamos este primero, así pueden activar estos otros. Bien, una vez hecho esto, ahora vamos a cerrar aquí y ya podemos cerrar acá el navegador. Vamos a cerrar. Y ahora nos vamos acá a menú inicio y vamos a buscar la carpeta temas, ok. Damos aquí y escribimos tema, el programa temas. Como pueden ver nos aparece acá, temas. Bien, ahora acá en temas, una vez acá en el escritorio damos clic acá. Y aquí aparece Waysur Lite, que es el que acabamos de descargar. Damos clic ahí. Y listo. Ahora acá en Icons vamos a elegir Waysur también, ok. Que es este que habíamos metido en iconos, que el que habíamos descargado. Damos clic ahí. Y como pueden ver los iconos han cambiado. Como pueden ver ya cambiaron los iconos acá. Ok, acá en aplicaciones también elegimos Waysur Link, ok, este de acá. Y en el mouse, que es el icono, en el ratón, vamos a buscar este X Pro Lite, ok, este de acá. Lo elegimos y listo. Como pueden ver hemos personalizado. Acá ahora nos aparecen los iconos acá arriba como si fuera Mac OS, ok. Bien, vamos a cerrar esto de acá.
Y como pueden ver acá abajo ya nos aparece acá como Mac OS. Ok, bien, ahora lo que tenemos que hacer es, ven este icono que está acá, que todavía es de Linux Mint. Bien, vamos a cambiarlo, damos clic sobre él y vamos a dar en configurar. Una vez acá, vamos acá donde dice icono, esta opción de acá arriba, damos un clic aquí y aquí en esta opción vamos a buscar la manzanita. Vamos a bajar hacia abajo y aquí está, damos un clic sobre ella y seleccionamos. Listo, como pueden ver ya la tenemos acá seleccionada. Bien, ahora este fondo no me parece muy bien. Descargar una imagen para así establecerla de fondo de pantalla. Entonces yo les voy a dejar el link en la descripción para que se descarguen el fondo, o si no, buscan en el navegador fondos de pantalla para macOS y eligen una. Pero yo les voy a dejar esta que yo voy a poner ahorita. Esta de acá, macOS Big Sur, se las voy a dejar para que se la descarguen. Les voy a dejar en la descripción. Vamos a configurar como fondo de pantalla, clic derecho, configurar como fondo de pantalla y esperamos a que configure. Listo, ahora vamos a carpeta personal. Como pueden ver ya los iconos cambiaron a azules y tenemos el explorador de archivos como macOS. Como pueden ver así nos quedaría la personalización como macOS. El menú inicio, como pueden ver ahí, está bastante bonito. Tenemos la barra transparente y todo, ok. Así nos quedaría la personalización. No olviden que los links estarán en la descripción o en el primer comentario fijado. Espero les haya servido este video. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.